Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Raquel Rojas, dermatóloga pediatra del Instituto Dermatológico de Jalisco y voy a hablarles del abordaje diagnóstico y diferencial de los exantemas. A manera de introducción, tenemos que exantema viene de la etimología griega exanteo, que significa floración hacia afuera. Se conocen desde hace cientos de años y se caracterizan por ser erupciones en la piel difusas, simétricas de aparición brusca, constituida por diferentes lesiones elementales que generalmente tendrán una etiología infecciosa de base. De acuerdo a sus características clínicas, podremos especificar si se trata de algún agente, sin embargo, en estadios iniciales pueden confundirse. Eh, la mayoría de las veces la etiología será viral, sin embargo, no podemos descartar otro tipo de etiologías como bacterianas, enfermedades reumatológicas como vasculitis, fármacos, entre otros. Para abordar un paciente con exantema tenemos que tener una historia clínica completa, dentro del cual el interrogatorio, la exploración física e identificar el tipo de lesiones nos van a dar la identificación del mismo. Referente al interrogatorio, es importante la edad del paciente, su historial de vacunación, si ya había presentado otras enfermedades exantemáticas previamente, el ambiente epidemiológico tanto de la escuela como de la familia, los antecedentes de viajes, si tuvo contacto con personas enfermas, si hay exposición ambiental, si le dieron medicamentos anterior a esto y si tiene antecedente de otro tipo de enfermedades. Los síntomas acompañantes también son importantes, así como cuánto duró el periodo de síntomas, si hubo fiebre, si se cuantificó la misma, si hay síntomas respiratorios, digestivos, ataque al estado general, la presencia o no de prurito, dónde inició el exantema y cómo se diseminó. Esto es importante porque los exantemas los podemos abordar dependiendo su diseminación y los podemos dividir como cefalocaudales cuando empiezan en la cabeza con una posterior diseminación a cuello y el resto del cuerpo, centrífugos cuando empiezan en el tronco y de ahí se diseminan a las extremidades, o acrales cuando empiezan en las extremidades y de ahí tienen una diseminación proximal. La exploración física es importante, tanto revisar los ojos, el resto de las mucosas, la presencia de adenopatías, la inspección de la faringe, búsqueda de signos patognomónicos y datos de gravedad como signos meningios o signos de shock. Identificar la lesión elemental nos ayuda a clasificar los exantemas como maculopapulares, eritematosos difusos, vesiculares, petequiales, papulares y de acuerdo a la lesión elemental podemos orientarnos a la etiología del mismo. En esta imagen podemos observar en la imagen A un eritema maculopapular, en la imagen B un exantema eritematoso, en la imagen C un eritema o un exantema reticular, en la imagen E la presencia de vesículas y en la imagen F la presencia de petequias. Podemos clasificar a grosso modo los exantemas como virales clásicos y exantemas atípicos. Dentro de los exantemas clásicos tenemos que estos han sido ampliamente descritos y reconocidos a lo largo de la historia y de acuerdo a cómo se fueron describiendo se les fue asignando un número. De tal manera que el sarampión anteriormente se conocía como la enfermedad número 1, la escarlatina la segunda enfermedad, la rubiola la tercera, el exantema por la toxina estafilocócica la cuarta, el eritema infeccioso la quinta enfermedad y el exantema súbito o roceola como la sexta enfermedad. Es importante decir que esta clasificación ya está en desuso, sin embargo se usaba con anterioridad. De ahí los que no son clásicos, bueno, los vamos a englobar como exantemas atípicos y dentro de estos podemos tener etiologías infecciosas, medicamentosas y enfermedades sistémicas como la enfermedad de Kawasaki. Para esta charla incluí los exantemas que entre ellos mismos puede representar un reto diagnóstico y las pautas que nos pueden orientar a uno u otro, de tal manera que estaré hablando en continuidad de sarampión, rubiola, varicela, escarlatina, eritema infeccioso, exantema súbito, enfermedad mano-pie-boca, acropapulosis infantil y exantema por medicamentos.
Iniciando con el sarampión, tenemos que es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa y es potencialmente mortal. Esta es una enfermedad prevenible por vacuna que se tendía y se esperaba que estuviera erradicada. Sin embargo, a partir del 22 de febrero, la OMS declaró que, tras el reciente surgimiento de casos de sarampión en Europa, más de la mitad de los países del mundo podrían esperar brotes importantes de esta enfermedad este año. Este es un virus de ARN del género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae, con un probable origen zoonótico relacionado con la peste bovina. Su transmisión va a ser por medio de la vía respiratoria. Tenemos que esta es una enfermedad altamente contagiosa con un número reproductivo básico de 18 a 20, lo cual significa que un solo paciente puede infectar hasta 20 contactos y la probabilidad de contagio es muy alta, hasta del 90% en personas susceptibles. Su periodo de incubación es de 6 a 21 días y el periodo de contagiosidad va 5 días antes del exantema y 4 días después de que desaparezca el mismo. Eh, Referente a la fisiopatología, tenemos que va a haber contagio del virus a la vía aérea o a la conjuntiva, que van a estar en directo contacto con las secreciones. De ahí va a haber una replicación en la nasofaringe, migración a ganglios linfáticos regionales, una primer viremia. Hasta aquí el cuadro es asintomático. En la segunda viremia ya viene la fase prodrómica. Podemos dividir las manifestaciones clínicas del mismo en la fase prodrómica, el exantema y la descamación. Los pródromos estarán caracterizados por fiebre, síntomas de vías aéreas respiratorias superiores, tos y puede haber la presencia de conjuntivitis. Esta fase durará 4 días aproximadamente. En esta fase prodrómica es donde se pueden observar las manchas de Koplik, que si bien se pueden observar también en rubeola, son muy distintivas del sarampión. Estas están caracterizadas por presentarse en cualquier parte de la mucosa bucal y se pueden observar como lesiones blancas, grisáceas o rojas que duran algunas horas y preceden al inicio del exantema. En esta imagen podemos observar la presencia de lesiones en la mucosa yugal de la mejilla. En estas otras imágenes señaladas por las fechas blancas observamos estas lesiones blanquecinas con un halo eritematoso y en esta imagen de su derecha podemos que observar las manchas son punteales, muy pequeñitas. El exantema es maculopapular, va a tener una diseminación cefalocaudal, blanquea a la digitopresión y durará 5 a 6 días. Va a desaparecer en el mismo orden en el que apareció. Entonces tenemos este tipo de exantema que generalmente se le llama morbilliforme. Morbilliforme es que hace alusión al exantema del sarampión. Entonces son máculas eritematosas y pápulas que afectan tronco, cara y extremidades. Referente a las complicaciones, son altas, hasta el 10% de los enfermos van a requerir hospitalización. Los factores de riesgo es la edad, tanto menores de 5 años como aquellos mayores de 20 años, estados de desnutrición, embarazo, inmunosupresión y deficiencia de vitamina A. Las complicaciones más frecuentes serán la otitis media y la diarrea, sin embargo, las más importantes y graves que conllevan un riesgo de muerte son la neumonía y la encefalitis. Hablando de la encefalitis, la panencefalitis esclerosante subaguda se va a presentar 7 a 10 días después del cuadro inicial, se va a caracterizar por un deterioro cognitivo, puede haber corioretinitis, ceguera, alteraciones de la marcha, convulsiones mioclónicas y pérdida del estado de alerta y de la función cognitiva. Para este tipo de exantema es importante corroborar el diagnóstico mediante técnicas como la identificación de anticuerpos IgG o IgM, aislamiento del virus en sangre, orina o secreciones respiratorias, así como técnicas moleculares como la PCR. El tratamiento en general son las medidas de soporte con el manejo de la fiebre, la hidratación correcta del paciente, tratar las complicaciones y las sobreinfecciones y la administración de vitamina A. En menores de 6 meses son 50,000 unidades, de 6 meses a 11, 100,000 unidades y en todos los pacientes mayores de un año serán 200,000 unidades en 2 días.
Esta es una enfermedad prevenible con vacuna. El cuadro básico de nuestro país la tiene en la triple viral, la cual se dan 2 dosis a los 12 meses y a los 6 años de edad, y sus refuerzos subsecuentes con las de sarampión rubiola. Pasando a la rubiola, tenemos que este es un virus de ARN del género Rubivirus de la familia Matonaviridae, y este tiene la característica de tener un potencial teratogénico. Tiene un periodo de incubación de 12 a 23 días. Su periodo de contagiosidad va 7 días antes y 7 días después del exantema, y es mucho más contagioso al inicio del mismo. Generalmente la rubiola tiende a ser una enfermedad leve y nada más la mitad de los pacientes presentarán síntomas y el exantema. Esta adquiere su importancia por la rubiola congénita, que se va a presentar en las pacientes embarazadas que adquieren esta enfermedad en el primer trimestre. Referente a su fisiopatología, es muy similar a la del sarampión. Sin embargo, tenemos que aquí va a ser únicamente una viremia. Si recordamos, en el sarampión eran 2. Posteriormente vendrá la fase prodrómica, caracterizada por fiebre, cefalea, conjuntivitis, el exantema maculopapular de diseminación cefalocaudal, pero característicamente dura mucho menos que el del sarampión, y este va a desaparecer en 1 a 3 días. Entonces tenemos en estas imágenes el exantema maculopapular, que afecta cuello, cara posterior de espalda. De esta, al igual que el sarampión, el diagnóstico se debe de confirmar por medio de IgG, IgM, aislamiento del virus o PCR. Las complicaciones, aunque leves, pues puede haber artritis o encefalitis. Sin embargo, pues lo más que se debe de vigilar es la rubiola congénita en las pacientes embarazadas. Es importante a los pacientes que tienen este cuadro aislarlos hasta 7 días después de que desapareció el exantema. El tratamiento es sintomático y a las embarazadas se les debe administrar inmunoglobulina humana. Esta es una enfermedad prevenible por el mismo esquema de vacunación del sarampión. Vamos a hablar ahora de los exantemas por arbovirus, de los cuales dengue, zika y chikungunya comparten ciertas características. Estos son virus de la familia arbovirus que evolucionan por epidemias, también son causantes de endemias y de hiperendemias. Todos ellos son enfermedades transmitidas por vector, dentro de los cuales los mosquitos del género Aedes son los más frecuentes, y estas enfermedades no tienen vacunas. El dengue es un flavivirus del cual hay 4 serotipos, y la infección con uno de ellos va a incrementar y predisponer la severidad de reinfecciones subsecuentes por otros serotipos. Al dengue se le va a iniciar con una fase prodrómica en donde va a haber fiebre, cefalea retroocular, artralgias y mialgias muy intensas, por eso se le conoce como fiebre quebrantahuesos, y posterior a esta fase vendrá el exantema, que característicamente es un eritema difuso que va a dejar islas blancas en un océano rojo, así está descrito, es muy pruriginoso y va a desaparecer en 7 días. El cuadro del dengue se puede dividir como no complicado, leve, y de ahí las manifestaciones de fiebres, mialgias, rash, dolor abdominal se van a hacer más intensas en días posteriores. Sin embargo, seguirá siendo no complicado, aunque en una manifestación más severa, y de ahí podrá o no haber complicaciones como polipnea, datos de sangrado, datos de shock o falla orgánica múltiple. Hablando del exantema del dengue, tenemos en la foto de su izquierda un eritema difuso, el cual se observa cómo desapareció a la digitopresión. En la imagen de la derecha, por el contrario, tenemos un exantema petequial que no desaparece a la digitopresión, que sin embargo deja este exantema característico como manchas de piel blanca alrededor de piel rojiza. Este mismo exantema que se refiere como manchas de piel blanca en un océano rojo, lo podemos observar en las piernas en las fotos de estos pacientes. Y esto es muy característico de dengue. El Zika es otro flavivirus que las proteínas de su cápside tendrán el 50% de homología con las del virus del dengue. Adquiere importancia porque además de las complicaciones neurológicas, este es otro virus teratogénico que va a ser causa de Zika congénito en las pacientes que lo adquieran embarazadas durante el primer trimestre del mismo.
Tendrá su fase prodrómica con cefalea, fiebre. Sin embargo, aquí ni la cefalea es tan alta, ni las mialgias ni las artralgias son incapacitantes. Es como un cuadro de dengue, pero más leve. El exantema aquí es maculopapular, empieza en el tronco, de ahí se disemina a las extremidades, muy pruriginoso, y después habrá una fase descamativa. En estas fotos podemos observar el exantema en tronco, caracterizado, si bien es maculopapular, pues las pápulas son mucho más chiquitas, no tiende a ser placas ovaladas ni circulares. Aquí observamos la cara posterior del tronco del paciente y las extremidades superiores. Esta es una enfermedad que puede tener complicaciones, sobre todo neurológicas, dentro de las cuales destaca la meningitis, la meningoencefalitis, la mielitis y el síndrome de Guillain-Barré. El chikungunya es un togavirus, el cual tiene 3 fases que pueden ser caracterizadas por una fase aguda, donde va a estar esta fase febril con malestar general. Aquí las artralgias y mialgias también son incapacitantes. Una fase postaguda en la cual puede durar hasta 3 meses. El paciente puede quedar con artralgias crónicas, sinovitis, dolor neuropático, astenia, trastornos neurológicos. Y si pasan los 3 meses y el paciente sigue con la sintomatología, se hablará de un cuadro de chikungunya crónico. Generalmente el paciente ya no vuelve a recobrar su estado basal de salud y queda con este tipo de sintomatología. La fase prodrómica, ya la comentamos, se caracteriza por fiebre, cefalea, y el exantema aquí va a ser maculopapular. A diferencia del dengue y del Zika, aquí puede haber vesículas o ampollas, y existen signos que son más específicos de chikungunya, como el eritema del lóbulo de la oreja o de la nariz, y la inflamación de cicatrices preexistentes y de estrías. En estas fotos podemos observar el eritema de todo el pabellón auricular, y aquí la inflamación y las pápulas que siguen a las estrías y a las cicatrices que este paciente ya tenía anteriormente. Esta es una enfermedad que puede tener complicaciones, sobre todo neurológicas, pero también cardíacas, renales y oculares. El tratamiento de todas estas enfermedades es sintomático. La varicela es una enfermedad que va a estar dada por el virus de la varicela zoster, que es un virus de DNA de la familia de los herpes virus, el cual su único reservorio es el humano. Tiene una poca supervivencia en el medio ambiente. Sin embargo, cuando infecta a un paciente, tendrá la capacidad de permanecer en forma latente en los ganglios nerviosos dorsales de la columna vertebral. Afecta a todo el mundo. En áreas tropicales hay más prevalencia en adultos y la transmisión es persona a persona. Tiene un patrón temporal con un pico máximo de incidencia en invierno e inicio de primavera. Este virus, al igual como los otros que mencionamos, tiene su entrada por medio de la vía aérea o la conjuntiva, donde va a haber el contacto con el virus, y hay una replicación en la nasofaringe, migración a los ganglios linfáticos regionales, y este virus va a tener 2 viremias, en donde hasta la segunda van a venir las manifestaciones en piel. El periodo de incubación es de 7 a 14 días y se precede un cuadro prodrómico con fiebre, malestar general. El rash va a ser generalizado, pruriginoso, cefalocaudal. Característicamente, este va a afectar puede afectar la orofaringe, la laringe, el esófago, el tracto respiratorio, la conjuntiva, las córneas y los genitales. El periodo de contagiosidad es 2 días antes de que empiece el rash hasta que todas las lesiones sean costra. Característicamente, el rash va a pasar por una fase de 4 lesiones elementales, en donde inicialmente será una mácula eritematosa que posteriormente se va a sobreelevar, dando lugar a la vesícula, que se va a llenar de líquido, formándose una vesícula, y posteriormente se va a desecar esto, dejando una costra. Normalmente los niños pueden tener desde 200 hasta 500 lesiones, evolucionando por 2 a 4 brotes, y debemos de saber que entre más pequeñitos el niño puede tener menos lesiones. Lo característico es que se observen lesiones en diferentes estadios de evolución. Generalmente el 6º día todas ya van a estar secas en forma de costras, y si no se arrancan no tienen por qué dejar cicatriz. Esta es una enfermedad que deja inmunidad de por vida. Entonces tenemos este exantema que se va a caracterizar por la presencia tanto de máculas como de pápulas y vesículas, las cuales podemos observar en estas imágenes.
a mayor acercamiento observamos cómo tienen un contenido citrino líquido que normalmente es transparente y la afección de mucosa oral es muy característica, así como de las palmas y las plantas. En estas otras imágenes podemos observar que ya hay costras que se pueden observar un poquito necróticas o sanguinolentas, pero pues la presencia de costras siempre nos orientará al diagnóstico de varicela. Dentro de sus complicaciones pueden ocurrir en 2 o 3 de cada 1000 pacientes y una muerte por cada 60,000 casos. Los factores de riesgo para varicela complicada es la edad, mayores de 15 años, menores de 1 año, cualquier estado que tenga inmunocompromiso el paciente y los recién nacidos de mujeres con rash. De las complicaciones, el sistema nervioso central son las más frecuentes, dentro de las cuales la ataxia cerebelosa tiene un curso limitado, no deja secuelas, es la más frecuente en niños. La encefalitis se presenta más en adultos, en niños pequeños. Aquí sí va a haber secuelas hasta en un 15% de los pacientes y mortalidad hasta en un 10% de los mismos. Otras complicaciones son la diarrea, la faringitis, las lesiones corneales, la infección por bacterias de las costras, mielitis transversa, entre otros. El diagnóstico es clínico, realmente no requiere comprobarse por medios moleculares. Sin embargo, pues lo podemos hacer por medio de PCR, aislamiento del virus, títulos de IgG y una prueba fácil que podemos tener a la mano es un citodiagnóstico de sangre, el cual se hace una impronta de una de las vesículas, se tiñe con Giemsa y se pueden observar estas células gigantes multinucleadas con aspecto de virus esmerilado, que si bien no son patognomónicas de varicela, son patognomónicas de cualquier virus. Bueno, son sugestivas de cualquier infección por herpes virus, pero ante el cuadro clínico del exantema, pues se integraría el diagnóstico de varicela. Hay que aislar a los pacientes, el reposo es variable, las medidas generales incluyen baño diario con jabón líquido y suave, mantener las uñas limpias y cortas. Si existen factores de riesgo para varicela complicada, se tiene que indicar antiviral. Dentro de los factores para riesgo complicada, además de la edad, tenemos que no contar con ninguna vacuna para varicela anteriormente, ya nos hace ser población de riesgo. Entonces, aquí prácticamente entrarían todos los pacientes con cuadro de varicela que no estén vacunados. Entonces, el tratamiento va a ser el aciclovir y son dosis altas. En los niños son 80 miligramos por kilo por día, dividido en 4 dosis, y en los adultos son 800 miligramos 5 veces al día durante 5 días. Esta es una enfermedad que se puede prevenir por vacuna, no está en el cuadro básico, se deben administrar 2 dosis, la primera a partir del año de edad y la segunda a los 4 a los 6 años de edad. La escarlatina es una enfermedad aguda que va a estar causada por un foco infeccioso de Streptococcus pyogenes, el cual es una bacteria gram positiva que produce exotoxinas A, B y C. Es una enfermedad que afecta a todo el mundo, de predominio en zonas urbanas, sin predilección de sexo, con una transmisión de persona a persona. Va a ser rara en pacientes menores de 2 años de edad. Generalmente va después de una infección en un foco faríngeo, tiene un patrón temporal con mayor incidencia en invierno y ha habido un incremento sustancial de casos de escarlatina posterior a la pandemia de COVID. Tenemos que a partir de un foco infeccioso que puede ser orofaringe, infección de una herida, una enfermedad estreptocócica perianal, de ahí, posterior a un tiempo de incubación de 1 a 7 días, estas bacterias va a haber la producción de exotoxinas y su diseminación en sangre va a ser la causante de las manifestaciones clínicas, en donde va a haber un inicio brusco con fiebre alta hasta de 39, mayor a 39.5 grados que dura 2 a 4 días, odinofagia, cefalea, malestar general, náusea, vómito y dolor abdominal. La faringe se puede observar congestiva con un eritema de mucosa oral y este signo de máculas de Forsheimer son indicativas o corroboran el cuadro clínico, las cuales son máculas petequiales puntiformes en úvula y paladar blando. Otro signo clínico es la lengua aframbuesada, la cual va a ser secundaria a la decapitación masiva de las papilas de la misma, dejando como característica esta lengua color rojo brillante. Puede ver también la presencia de adenopatías. El exantema se va a presentar 12 a 48 horas posterior de la fiebre y si bien este también va a ser maculopapular rojizo,
También tendrá una diseminación cefalocaudal. Aquí la característica clínica es que puede haber piel áspera con un aspecto a la palpación de lija. Eso es algo que nos puede hacer pensar que es una escarlatina. Las líneas de Pastia son otra característica clínica, la cual son pápulas y petequias a lo largo de los pliegues de flexión que podemos observar en esta foto. Y otro signo muy característico es el signo de Pilatov, la cual es palidez peribucal en unas mejillas muy eritematosas, como lo podemos observar en esta foto. La fase de descamación será 7 a 10 días después del exantema. Dentro de las complicaciones tempranas tenemos la linfadenitis cervical, otitis media, abscesos periamigdalinos. Sin embargo, las que tenemos que tener más cuidado, diagnosticar y tratar para tratar de evitar son las complicaciones tardías como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. El diagnóstico de escarlatina se tiene que hacer por medio de cultivo del foco infeccioso que nos esté dando el cuadro, si es exudado faríngeo o donde sea. Recordemos que las pruebas de anticuerpos contra estreptococo no están indicadas en enfermedad aguda. El tratamiento va encaminado en prevenir las complicaciones tardías, en reducir la propagación de la enfermedad y acortar el curso de la enfermedad. Las medidas generales incluyen reposo, control térmico por medios físicos, antipiréticos, evitar remedios caseros, y el tratamiento específico de la escarlatina son los antibióticos del grupo de las penicilinas o derivados de la misma, como la penicilina B, la amoxicilina y la penicilina benzatínica. En pacientes alérgicos podremos dejar como opción la cefalexina, la eritromicina, la clindamicina, acitromicina y claritromicina. El eritema infeccioso está causado por parvovirus B19, que es de la familia Parvoviridae del género Erythrovirus. Antes era conocido como la quinta enfermedad, y este virus tiene la capacidad de reproducir e infectar eritroblastos y por ello altera la eritropoyesis. El eritema infeccioso tiene una distribución mundial que puede evolucionar por manera de brotes o esporádicas con patrones cíclicos cada 4 a 5 años. La primoinfección va a ocurrir hasta el 70% en los menores de 15 años, pero la prevalencia es hasta del 90% en ancianos. Se va a transmitir por medio de secreciones respiratorias de persona a persona o por contacto íntimo con un periodo de incubación de 7 a 14 días. La viremia inicia 5 días después del contacto con el virus, con un pico al tercer día. Para cuando están las manifestaciones clínicas presentes, el paciente ya no es contagioso. Después de la fase prodrómica va a venir un signo clínico muy característico, que es un eritema o una rubefacción facial con un signo de la doble abofeteada, es decir, son niños que están con los cachetes muy rojos, y el exantema también es muy característico, es un exantema acral que afecta brazos, muslos y nalgas. Debemos de saber que este tipo de exantema, a diferencia de otros, tiende más a tardar en resolver y puede durar hasta un mes. Entonces, característicamente son estos niños que tienen los cachetes muy rojos, y el exantema va a ser reticular en las extremidades con este aspecto de encaje. Entonces, cuando observen este tipo de exantemas más los cachetes rojos, sospechen en parvovirus. Aquí podemos observar otra imagen que es muy característica. El diagnóstico es clínico, no se requiere hacer determinaciones ni de anticuerpos, ni aislar el virus, ni hacer otras técnicas moleculares, pero se pueden hacer si hay alguna necesidad epidemiológica de hacerlo. Esta es de las enfermedades que no tienden a complicarse. Las complicaciones son raras, sin embargo, por lo que tiene capacidad de infectar los eritroblastos, pues hay que vigilar que los pacientes no hagan anemia hemolítica o síndrome hemofagocítico. El exantema súbito o roceola, que antes se le llamaba la sexta enfermedad, va a estar condicionada por herpes virus tipo 6 y 7, los cuales son familia de los beta herpes virus del género roceola virus. El periodo de incubación es de 5 a 15 días, y aquí la fiebre va a ser muy alta, hasta de 40 grados, y va a ser persistente por 3 a 5 días. Inicia de forma súbita, sin fase prodrómica. Característicamente, al ceder la fiebre, aparece el exantema, el cual va a ser maculopapular, que afecta cara, tronco y extremidades. Aquí observamos otra imagen. El diagnóstico es clínico, no se requieren tampoco las pruebas de anticuerpos, ni aislamiento del virus, ni mucho menos. Aquí la principal complicación, y es la principal causa de crisis convulsivas en la infancia, la roceola, por lo cual el adecuado control de la fiebre por medios físicos y antipiréticos es lo más importante.
La enfermedad mano, pie, boca es un exantema es acral, afecta predominantemente palmas y plantas y se acompaña de un enantema, es decir, de una afección de la mucosa oral. El exantema acral es asintomático, sin embargo, las lesiones en boca son muy dolorosas y generalmente es causado por Coxsackie virus. Sin embargo, hay otro tipo como el enterovirus A71 que es causante de cuadros más severos, aparatosos y con mayores complicaciones. Y hay otro tipo de virus como el Epstein-Barr y bacterias como Mycoplasma pneumonia que pueden dar el mismo cuadro. Esta es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Generalmente los preescolares son los más afectados y tiene un pico de incidencia temporal en verano y en otoño. En esta, el contacto directo con saliva, lesiones de manos, pies o heces fecales de pacientes infectados en las mucosas del tracto respiratorio del paciente y va a haber una replicación en la misma y en la parte distal del intestino delgado con una replicación en el tejido linfoide submucoso, una posterior viremia y una siembra viral de sitios de infección secundarios, que son las palmas y las plantas. Después del periodo de incubación, aquí sí va a haber una fase prodrómica que puede durar 3 días y la erupción va a ser tanto en mucosa oral como en palmas, plantas, nalgas y genitales, las cuales son vesículas y evolucionarán a secarse para dejar costras. En estas dos fotos podemos observar las lesiones en mucosa son característicamente vesículas que se decapitan y dejan placas eritematosas denudadas que pueden aparecer en mucosa o en lengua. El exantema acral va a ser muy característico, pueden ser pápulas eritematosas o vesículas que afectan palmas, plantas y caras dorsales de extremidad de manos y pies. Esta es otra foto en donde podemos observar las lesiones muy características. El diagnóstico es clínico. Aquí el tratamiento va encaminado en principalmente disminuir las molestias, ya que resulta doloroso para los pacientes comer e hidratarse, por lo cual están indicados los analgésicos, la comida blanda y estar vigilando el estado de hidratación de los pacientes. Otro exantema acral es la acropapulosis de la infancia, la cual también era conocido como síndrome de Giannotti-Crosty cuando se asociaba mucho a virus de hepatitis B. Sin embargo, por las campañas de vacunación del mismo y el que está incluido en los esquemas de vacunación de muchos países, pues ya no se ha asociado tanto este virus a este síndrome. Es una erupción papulovesicular acral que lo común es que tenga etiologías virales, sin embargo también hay bacterias y también se puede presentar como un síndrome post-vacunación. La acropapulosis de la infancia tiene una distribución mundial, es más común en niños de unos 6 años y tiene una incidencia máxima en primavera y verano. Realmente su etiología es desconocida y es muy variada, como lo comenté anteriormente. Se considera más una reacción inmune, una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 a cualquier estímulo que lo esté condicionando, más que una infección viral por sí misma. Estos pacientes es importante saber que hay antecedentes de atopia en la mayoría de los mismos o de niveles séricos elevados de IgE. La acropapulosis de la infancia generalmente tiene una fase prodrómica, después viene el exantema acral pruriginoso y este debemos de saber que a diferencia de los anteriores puede durar semanas a meses. Entonces tenemos la característica que son pápulas y vesículas en las caras dorsales de extremidades y de ahí puede haber una diseminación proximal hacia antebrazos y brazos. De igual manera, en las extremidades inferiores puede suceder igual y también se puede afectar característicamente la cara. Este es un exantema que generalmente respeta el tronco en el abdomen, sin embargo puede afectar también las nalgas. El diagnóstico es clínico, el tratamiento aquí como es muy pruriginoso y dado que existe una reacción de hipersensibilidad tipo 4, el paciente sí se puede ver beneficiado de la administración de antihistamínicos no sedantes vía oral y corticosteroides tópicos. El exantema por medicamentos es el último que vamos a abordar el día de hoy. Debemos de saber que las reacciones cutáneas por medicamentos, la forma más común de manifestación es justamente los exantemas morbiliformes o maculopapulares. En los niños puede resultar un reto diagnóstico el saber si es un exantema por un virus, porque muchas veces se le administran analgésicos o antibióticos
para los exantemas y no sabemos realmente si el exantema fue viral, fue por bacteria o fue causado por los medicamentos. Dentro de los medicamentos que más lo provocan están los antibióticos como las penicilinas, las cefalosporinas, los analgésicos no esteroideos como el metamizol, el diclofenaco y la aspirina. Y otra causa muy frecuente de este tipo de reacciones son los anticonvulsivantes como la carbamazepina y la lamotrigina. Este tipo de exantemas generalmente afectan mucho más el tronco que las extremidades, también pueden afectar la cara, las palmas, las plantas y la característica es un prurito muy intenso. Entonces, a la exploración física podemos observar estos exantemas maculopapulares que semejan mucho al exantema del sarampión. Sin embargo, estos tienden a ser autolimitados, no duran más de una semana después de que se retira el fármaco y el tratamiento es únicamente mitigar las molestias. Al ser una reacción por medicamentos, siempre tenemos que vigilar y tener en cuenta los datos de alarma, que es que este tipo de lesiones eritematosas evolucionen a ser petequiales o ampollosas, extenderse, lesiones en mucosas orales. eh, o afección ocular, así como la presencia de fiebre, son los datos de alarma. A manera de resumen, les presento ya por último esta tabla en donde englobamos todos los exantemas vistos el día de hoy con sus características clínicas que los tienen que hacer sospechar de los mismos. Por si quieren tomarle screenshot, tenemos que el sarampión es un exantema maculopapular de diseminación cefalocaudal que se puede presentar con conjuntivitis y las manchas de Koplik, que son manchas blancas en la mucosa oral, son muy sugestivas del mismo. La rubeola es un exantema similar al sarampión, pero que este tiende a durar pocos días y su importancia epidemiológica es el contacto con embarazadas. El dengue, recuerden el eritema difuso que desaparece la digitopresión y las islas blancas en la piel roja o en el océano rojo es la característica clínica. El Zika es un exantema maculopapular que va a empezar en tronco, de ahí se va a diseminar a extremidades, es muy pruriginoso. El chikungunya, además de presentar el exantema maculopapular, el eritema de nariz o de orejas es característico, así como la inflamación de cicatrices preexistentes o estrías. La varicela, pues vamos a observar máculas, vesículas, pápulas y costras. En la escarlatina, pues la piel áspera, la descamación de palmas y plantas, la fiebre, la palidez peribucal son los datos clínicos que nos tienen que hacer sospechar de la misma. El eritema infeccioso, los cachetes rojos del niño y el rash en ecaje de extremidades. El exantema súbito, recuerden que la fiebre es alta y posteriormente aparece el rash, la enfermedad mano-pie-boca, las cuales va a afectar como su nombre lo indica y son vesículas que se presentan en estas topografías y dificulta el comer. Entonces, esa es la característica. La acropapulosis infantil también son pápulas y vesículas acrales, son muy pruriginosas, aquí no se afectan las mucosas y la reacción por medicamentos es un eritema maculopapular muy pruriginoso con la antecedente de haber ingerido medicamento hasta 3 semanas antes de la aparición del mismo. Sin más, es todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención, recordándoles que estoy a sus órdenes en el Instituto Dermatológico de Jalisco en el consultorio 18.